muchas gracias a tanto a Antonio como a Alicia por la presentación, a todos los presentes por asistir esta tarde, aunque daba igual el motivo, siempre venir a este lugar es suficiente para regocijarse de esta joyita que tenemos aquí dentro escondida, ¿no? No voy a dar más agradecimientos porque a lo largo de la charla voy a agradecer a personas presentes y no presentes diferentes informaciones que van a aparecer aquí, porque como ya ha adelantado Antonio, bueno, yo más que especialista me puedo considerar amante de la ciudad en la que nací, pero realmente no es mi especialidad el campo judeo-converso, es decir, yo sigo siendo un aprendiz todavía de muchísimas cosas, pero en concreto de esta más, ¿no? Es decir, me puedo considerar algo más cómodo en otras lides, en general de la nobleza de sangre antigua, me puedo considerar más cómodo ahí, pero hablando de la ascendencia conversa, pues si todavía hay mucho que descubrir, pues a mí me falta todavía mucho más, ¿no? Y por tanto me considero en deuda, esta charla está en deuda de algunas de las personas presentes que iré nombrando y algunas también que no están presentes. Cuando hablamos de... Claro, hay diferentes... ¿cómo decir? Polos de atracción en el título de en general del ciclo, pero en concreto de esta conferencia, la Inquisición. Claro, hablar de Inquisición es como hablar de Templario, de Napoleón, o sea, a todo el mundo nos encanta, todo el mundo, si tienes una portada en la revista de Historia National Geographic con Inquisición o Templarios, te garantizas que la gente la compra seguro, ¿no? Porque son esos iconos que se crean en la cultura, pero que más allá de lo que todos tenemos en mente de la Inquisición no solo es una institución, sino que esa institución tiene una serie de consecuencias sociales, económicas, humanas, afectuosas, productivas, etcétera, que son las que vamos a intentar y apuntar aquí, porque claro, el propio título de la conferencia es un poco contradictorio, porque si digo por descubrir, si fuera por descubrir no les contaría nada, porque está todo por descubrir, ¿no? Es decir, que sería un patrimonio que está en tránsito de ser descubierto, en tránsito de ser divulgado, y de hecho no he querido aventurarme con algunas personas, familias, individuos, edificios, ítems patrimoniales de los que tenemos alguna sospecha que el olfato nos dice que podrían ser dentro de un tiempo incluidos en esta lista. Puede ser que nunca lo sepamos o puede ser que sí. Por tanto, la prudencia es lo que ha dominado la conferencia. Pero antes vamos a empezar, ¿qué es eso de ser un converso? Para tener un poquito de contexto antes de ir al meollo. Saben ustedes que en la España medieval hay dos grandes unidades políticas, dos religiones políticas, están los reinos cristianos al norte, los reinos, o si hablamos ya del final del reino de Granada, islámico al sur, y que dentro de esos reinos hay diferentes minorías, ¿no? Minorías religiosas, que dentro de los estados cristianos llamaremos mudéjares a los musulmanes, y moriscos a los antiguos musulmanes que se han sido bautizados o a los descendientes de los musulmanes bautizados, y también habrá judíos dentro de esos estados cristianos y dentro de los estados musulmanes al sur. Si hablamos del final del reino de Granada, hablaremos de los mozárabes, es decir, de los cristianos que viven en territorios musulmanes, y de los muladíes, que son los musulmanes, los nuevos musulmanes, los convertidos, bien sea de la religión que sea, y también habría judíos en ambas partes. Huelga decir que los judíos fueron minorías pudientes en determinados momentos, minorías influyentes, pero minorías en ambas partes de la frontera. Es así que llegamos al reino de, bueno, los que de hecho fuera de España son los únicos reyes que se conocen de parte de nuestra historia, que son los reyes católicos, Isabel y Fernando. Además lo conoce todo el mundo, en el idioma que sea, en polaco, o todo el mundo los conoce por Isabel y Fernando, ¿no? Y entonces esa España medieval tan plural, tan conflictivamente plural por otra parte sin duda, pero tan plural, empieza a no ser tan plural. Ya veníamos de un siglo XV donde había una decadencia clara, las poblaciones judías habían sido cada vez menores, las poblaciones musulmanas, con la lógica reducción de los territorios del reino nazarita, pues evidentemente fueron en detrimento, pero en cualquier caso sí que continuamos con cierta pluralidad, insisto, llena de conflictos, llena de diferencias, pero todo esto acaba con las medidas propias que toman los reyes católicos. La primera medida de ellas será la expulsión general de los judíos en 1492. Una medida polémica, muy discutida y que además, pero que realmente el objetivo, podríamos decir altruista, no sé si esa palabra puede tener cabida en un edicto con un drama humano tan grande detrás, venía de que todos los conversos que vivían a lo largo del siglo XV en Castilla
si seguían rodeados de judíos, tenían el peligro de no convertirse realmente o de que el catecismo no fuera suficientemente útil. Y por tanto, más allá de un conflicto religioso, lo que hay es el peligro a que los conversos nunca sean verdaderos convertidos al cristianismo, sino que sigan siendo judaizantes, pero que escape el control de la corona, ¿no? Lo que pasa es que lejos de ese icono que tenemos que tener de la monarquía española como que expulsó a los judíos, qué crueldad tan grande, es que los españoles somos los peores del planeta, fueron, no sé si incluirnos a los actuales, los españoles del siglo XV, España fue, o la corona de Castilla, las coronas peninsulares fueron las últimas en expulsar a los judíos de los reinos europeos. Por tanto, en todo caso tenemos que incluirnos en una tendencia general o en todo caso en los últimos que resistimos en España, que se resistió digamos la tendencia general, y por tanto tenemos que dejar de demonizar determinadas cuestiones de nuestra propia historia, ¿no? Como ven ahí, pues desde el siglo XI al siglo XII, siglo XIII se está expulsando en numerosos territorios de Europa a los judíos con una medida antisemita mucho más fuerte y mucho más violenta y descontrolada que en los territorios peninsulares. Pues habría una cosa que hay que contextualizar no solo en una reina fanática, sino en algo mucho más grande, mucho más consolidado de una tendencia antisemita en todo el continente europeo. Lo que pasa es que no solo se expulsa a los judíos, hay algo que también a veces se nos olvida, y es que los reyes católicos también ponen fin a la población de origen islámico, de origen musulmán en los territorios peninsulares. Lo que pasa es que hay una manera un poco extraña. Primero porque no se decretó una expulsión, sino una conversión forzosa, como si no se pudieran ir, se prohibió que se fueran, es decir, además se fue corrigiendo a lo largo del tiempo. Primero fue entre 1501 y 1502, no se consolida hasta tiempo de Carlos V, con determinadas cuestiones también en la corona de Aragón, es decir, tampoco se hizo de manera simétrica. Lo que pasa es que tuvo un apéndice mucho más dramático, que fue con la expulsión de los moriscos, porque los moriscos eran cristianos de segunda, de tercera, de cuarta generación, y se les obliga a marcharse. Pero en cualquier caso, podemos decir el gran titular, que desde el reinado de los reyes católicos no se puede ser no cristiano en los territorios de la corona de Castilla y de Aragón, ¿no? Sobre todo en Castilla más claramente. Entonces solo se puede ser cristiano, los judíos o los musulmanes no han tenido más opción que marcharse o convertirse. Huelga decir que las conversiones ya venían siendo forzosas desde finales del siglo, o sea, desde inicio del siglo XV, y por tanto hay mucha falsedad lógica, porque hay mucho drama humano si te obligan a convertirte a una religión en la que no crees, o a marcharte sin poderte llevarte dinero en metálico ni nada más allá de lo que puedas llevar sobre tus hombros, pues evidentemente, y podrán ustedes imaginar la situación tan dramática que se formula. Y es así que la Inquisición había nacido ya antes, pero sobre todo refuerza su papel, la necesidad de su papel, una vez que todas esas dos grandes minorías, no sé cómo llamarlo, no pueden seguir existiendo como minorías religiosas, sino que son herederos de ser personas convertidas. Por tanto, la Inquisición refuerza muchísimo su papel, porque ya toda la población está bajo su jurisdicción. Antes de 1492, los judíos o los musulmanes no pueden ser procesados por la Inquisición, porque no son cristianos. Desde el decreto de expulsión de los judíos o desde la conversión forzosa de los musulmanes, ahora ya sí, porque ya sí estás obligado a ser cristiano si vives en los territorios de la monarquía española, y por tanto, a partir de entonces, toda la población que viva en nuestro territorio sí está bajo la jurisdicción de la Inquisición, y por tanto se refuerza mucho más de manera cuantitativa el papel de la Inquisición, el papel sociológico. Lo que pasa es que, claro, entonces parece ser que la España moderna, es decir, si los reyes católicos construyen una España moderna, parece ser que está basada en principios un poco antiguos en el sentido peor de la palabra, ¿no? En el sentido menos plural, en el sentido menos tolerante del término. Y así pues, si pasamos donde los cristianos dominaban con distintas minorías, vamos a pasar que a partir del control de la corona y las medidas de la corona y de la Inquisición, todo esto solo pueden ser cristianos. Lo que pasa es que en esos cristianos evidentemente hay disidencia, una disidencia que se van a formar, que se van a canalizar de muchas maneras. Bien sea porque los conversos no se convierten bien sea porque los moriscos no se convierten bien sea porque sigue habiendo tendencia, al final, cuando llega la influencia de Europa, va a seguir habiendo intentos de pensamiento progresista, intelectuales, etcétera. Muchos eclesiásticos van a ser procesados, pues desde San Francisco de Borja, Santa Teresa de Jesús, también vamos a ver la penetración del luteranismo, etcétera. Es decir, todo eso va a ser objeto de la persecución inquisitorial. Y no digamos ya también los indios cruzando América, que evidentemente no pueden seguir con sus prácticas politeístas o lo que fueren, y que por tanto pues también tienen que ser catequizados. Lo que pasa es que tenemos que, centrándonos en la minoría de origen judío, y ya vamos al meollo del asunto. Claro, cuando hablamos de converso, ¿qué es un converso? Porque ni yo mismo he tenido muy bien claro, cuando hablamos de converso,
¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Hasta dónde llega el límite de lo converso? ¿Hasta cuántas generaciones es una persona conversa o no lo es, ¿no? Entonces vamos a tener, he creado una serie de círculos concéntricos para entender dónde puede llegar la onda expansiva de ser considerado converso o no. Lo que sí tenemos claro es que centrándonos en todas esas minorías que rápidamente les he esbozado, nos vamos a centrar solo en la minoría de origen judío y por tanto entendemos que todo el mundo, claro, entendemos lo que es un judío, ¿no? Bueno, con todas las matices, claro. Un judío... a partir de 1492 no puede haber judíos en las coronas peninsulares, o sea, en Castilla y Aragón, y por tanto, a partir de ese momento ya no vamos a hablar más de judíos. Sí que hasta entonces hay decenas de miles de familias de judíos, que también es cierto, y les repito, que durante el siglo XV han ido en disminución, ¿de acuerdo? Por una serie de factores políticos, económicos, los pogromos del siglo XIV, etcétera, ¿no? Bien, entonces, en primer término, un converso es alguien que se ha bautizado. Es decir, tú eras Sholom Ben Ibrahim y de pronto pues eres Pedro Sánchez o Catalina Fernández o lo que fuere. Y por tanto el converso es esa persona que ha nacido judía, pero que de pronto en algún momento de su vida se ha tenido que bautizar. Y por tanto viene este primer círculo concéntrico, es decir, los judíos de primera generación. Personas que han nacido judías y que se convierten al cristianismo. Son conversos. Lo que pasa es que, claro, la Inquisición, por muy cruel que nos parezca, porque evidentemente una institución la diversidad intelectual o la diversidad mental, pues evidentemente es un drama para la humanidad, pero la Inquisición tampoco es tonta. Entonces la Inquisición en las primeras generaciones, tanto de moriscos como de conversos, como de indianos, no fue implacable, porque sabe que el catecismo tarda en calar en la población. Por tanto, es un primer nivel de población que sufrió en sus carnes la Inquisición, sin duda, pero la Inquisición también tuvo cierto margen para no perseguir de manera concienzuda, porque saben que están recién convertidos y que a los 15 días de tu primera misa no te sabe el catecismo, no se lo sabían los cristianos viejos, imaginaros los recién convertidos, ¿no? Pero vamos a un factor que sí que va a ser, digamos, el centro de las persecuciones inquisitoriales. Es decir, los descendientes de segunda, tercera, incluso cuarta generación a lo largo del siglo XVI, que además pueden o no tener un matiz, que es lo que llamamos judaizantes, es decir, alguien que ha sido falsamente convertido y que varias generaciones después de la conversión sigue practicando el judaísmo en secreto, llaman los cristos judíos, incluso puede ser que incluso haciendo proselitismo del judaísmo, y ese va a ser el peor delito posible para la Inquisición. Así que llegamos a un segundo círculo concéntrico, es decir, los descendientes de judíos, los descendientes de los primeros conversos, es decir, de esa primera generación de conversos, insisto, de la generación que puede ser, claro, la última de los conversos, que es de 1492, bien, pues los descendientes a lo largo del siglo XVI sí que van a ser mucho más objeto no solo de condena, de persecución, sino en general de control, de vigilancia de la Inquisición. Y dentro de ellos los que judaizan, es decir, los que perseveran de manera encriptada, de manera oculta en el judaísmo, que ahí es donde va a ser, digamos, el centro de la Inquisición. De hecho, por ahí tienen ustedes alguna estadística que acaba de ver, donde es un porcentaje arrolladoramente mayoritario con respecto a todos los delitos que persigue la Inquisición, este objeto de las personas que judaizan, es decir, que perseveran en la intimidad, en el judaísmo, por tanto engañando al sistema, engañando a la Iglesia, engañando a la sociedad. El más difícil de todo, pero puede que ser que el más fascinante, es el último círculo concéntrico. De personas que descienden de judíos, más o menos remota, quinta, sexta, séptima generación, que probablemente ya nada tienen de judío, que jamás en su vida saben lo que es un sabbat, ni han leído una Torá, ni nada les dice nada, más allá de la cultura general, pero que están manchados por el judaísmo en su genealogía. Y esto es lo que a nosotros, como personas del siglo XXI, nos puede costar más trabajo entender, y sin embargo es lo más fascinante para estudiar la sociedad de entonces. Es decir, probablemente muchos de los personajes que la historiografía actual, incluso que en aquel momento, como puede ser Góngora, se les acusa de judíos, se les acusa con fama de tener, judíos no, de tener ascendencia conversa, probablemente no son personas que practicaran ningún tipo de ritual judío en su casa, ni que tuvieran una sinagoga oculta en los sótanos de su palacio, ¿no? El problema es que saben que por 1, 2, 7, 8 costados descienden de judíos y por tanto acumulan en su sangre muchos conversos, y saben que eso les inhabilita para el 95, el 99% de las actividades políticas, nobiliarias, honores, etcétera, etcétera. Y eso es terrible para alguien que quiere ser alguien, valga la redundancia, en el siglo XVI, los siglos XVII, incluso hasta principios del siglo XVIII. Ese es el problema, pero eso es lo fascinante de todo esto. Personas que, sabiéndose descendientes de judíos,
tienen que intentar ocultar eso porque si no, no pueden llegar a ser nada. Y sin embargo llegaron a ser alguien, ¿no? Entonces, sobre ese tipo de cuestiones, de este tercer último círculo concéntrico es donde vamos a intentar desbrozar todo esto. Pero para saber quiénes son, hace falta años de rastreo de fuentes documentales, de cruce de fuentes documentales, unas fuentes documentales además que nos lo pone muy difícil a los que nos acercamos a ellas, porque claro, el nacido como Pedro Fernández, la misma persona 20 años después es Pedro Fernández de Palma y su hijo se llama Juan Sánchez de Toledo. Y dice, pero ¿esto cómo es? Claro, evidentemente nos lo ponen difíciles, pero nos lo ponen difíciles porque se aprovechan, sobre todo, y esto es fundamental para entender lo que vamos a ver, se aprovechan de un uso arbitrario de los apellidos para intentar olvidar cuanto antes, en cuantas menos generaciones posible, su pasado judío. Incluso todo esto podría ser una cuestión temporal. Si aquí estamos a finales del 15, pues vamos añadiendo hasta que nos podemos centrar casi en el siglo XVII. Hay incluso, para rematar un poco en un círculo concéntrico todavía más lejano, personas que ni siquiera saben ya que son descendientes de judíos. Creo que en la película, no sé si era Los fantasmas de Goya, no recuerdo la película, donde creo que sale Javier Bardem. La Inquisición llama a la hija de un potentado noble, no me acuerdo, estamos hablando ya finales, bueno, es que eso pasa durante la Guerra de la Independencia, o sea, principio del 19, porque ha dicho una chica públicamente en una taberna que no come tocino. Y claro, estaba allí un vigilante de la Inquisición y hace así, la mira, estamos hablando de 1805, imaginaros, y entonces toma nota de su apellido y se va al archivo de la Inquisición y resulta que su octavo abuelo, 300 años antes, pues había sido judío. Y dice, ya está, blanco y en botella, esta muchacha judaiza en 1805. Y entonces la llaman a la Inquisición, etcétera, etcétera. La película un poquito ya, pues, ¿cómo decir? Un poquito ya la torturan y todo esto. Y entonces el padre sabe que tienen unos antepasados remotos conversos, pero el padre sabe que la hija no lo sabe. Por tanto, el padre se venga del inquisidor colgándolo, haciéndolo una tortura de la lámpara de su salón, ¿no? Si recuerdo la película a lo largo de la conferencia se lo comentaré, o si alguien se acuerda. Los fantasmas de Goya, ¿no? Entonces, claro, ahí veríamos el último círculo concéntrico de personas que remotamente no lo saben, pero el sistema sí lo sabe. Esa es la clave. Entonces, de ahí que, claro, cuando llega la Guerra de la Independencia, muchas familias aprovechan, ya que vienen los franceses, pues vamos a quemar el archivo de la Inquisición y así nos dejamos de problemas para todos nuestros antepasados, ¿no? Vamos, por tanto, ¿qué sabemos de Córdoba? De Córdoba sabemos poco, sabemos mucho, depende de dónde depende del criterio de con quién nos comparemos, no es el momento de ello, pero vamos al lío. Recupero aquí una frase que es de un lejano tocayo mío, Gonzalo Céspedes y Meneses, con la que abre uno de sus capítulos Enrique Soria en su magistral El cambio inmóvil, diciendo, ya que este señor no es cordobés, pues por eso lo traigo. Claro, que Ramírez de Arellano le eche flores a Córdoba, pues es normal, pero como este señor no lo es, por eso traigo esta frase, me parece como más fiable, ¿no? Dice en 1623 este señor: hoy es cierto que no hay ciudad ni población en toda Europa, quizá exagera, ¿no?, de más limpia y apurada nobleza, ni en tanto en más caballeros de sangre y mayorazgo riquísimo. Quizá Córdoba tenía la imagen, en comparación con las grandes metrópolis de Sevilla, de Granada o de Málaga, que aquí como la que nos nobleza es la nobleza de verdad. Y por tanto en Sevilla pues viene mucho dinero, en Málaga hay mucho comercio, en Granada está llena de moriscos, esas ciudades pues están contaminadas, pero en Córdoba no. Ahí parece ser que como que había continuado hasta la edad contemporánea, que Córdoba era pues una laguna, una caprichosa laguna de sangre nobiliaria que no tiene mancha, hasta que claro, llegó el cambio inmóvil y empezó a cambiar las cosas, ¿no? Y entonces, ¿qué sabemos? A día de hoy, ¿podemos hablar de apellidos o de familias conversas? Sí, no, con muchas comillas. Eso es como cuando alguien te dice, ay, pues yo me llamo Pérez, yo soy descendiente judío. Cuidado con este tipo de cosas. Vamos a encontrar herreras que son conversos y vamos a encontrar herreras que son nobles, o no lo sabemos, o hasta ahora no hemos demostrado que no lo sean. Es decir, con todas las comillas no podemos hablar, y esto es una categoría, no podemos hablar de apellidos únicamente conversos. Pero sí hay apellidos que si aparecen, y sobre todo si aparecen juntos, entonces empieza a sonar mal. Porque si no es por la endogamia que practica este grupo, es muy difícil detectar que lo son. Y todo esto que vamos a ver, van ustedes a aburrirse de ver a los genealógicos, les pido disculpas, es que sin eso no se entiende. Porque claro, una familia que se apellida Herrera, pues no pasa nada. Si lo vemos a los Herreras mezclados con otros, entonces empiezan a dar síntomas, ¿de acuerdo?
Por tanto, pueden ser apellidos conversos, tienen tendencia a ser apellidos conversos, encontramos un número cuantitativo alto de gente conversa, apellidos como Uceda, Roa, Yáñez de Córdoba, Rodríguez de Córdoba, Suárez, de la Corte, Chirino, Barchilón, que incluso, si no recuerdo mal, no es converso, incluso puede ser originalmente judío, Herrera, Montesino, los Bernuy, que ahora hablaremos de ellos, Aragonés, Cota, Sánchez de Cota, San Llorente, Cazalla, San Clemente, Castril o Castil. Si vemos estos apellidos, podemos empezar a preocuparnos. Es decir, pero no necesariamente por qué, pero sí que puede haber ya un síntoma claro, ¿no? Y entonces, ¿qué hay de todo eso y de mucho más en la Córdoba que desde el siglo XIV, siglo XX, intacta hasta 1900 prácticamente? Vamos a intentar descubrirlo. He tomado esta inspiración, que bien podría ser también de Julio Romero, pero aquí en este caso pues me voy a la pintura italiana. Vamos primero con lo profano. ¿Qué sabemos en el patrimonio profano? Pues esta casa, de la que ya he sacado en alguna conferencia, pero voy a machacar hasta que esto lo cambie el ayuntamiento, nunca me escuchan, pero no pasa nada. Esta casa es una casa modesta, un caserón realmente, no podemos decir ni siquiera que es un palacete, es un caserón, que está ubicado en el barrio de la Catedral y que en alguna página web, y lo peor es que el ayuntamiento ni siquiera creo que le tiene nombre, aparece como la Casa de los Cuetos. ¿Ven ustedes aquí? La Casa de los Cuetos. El primer problema, esto ya lo he dicho en alguna vez, el problema es que en Córdoba no hay una familia Cueto. La única persona que aparece como Cueto es la esposa del duque de Rivas en el siglo XIX, que además no era ni de aquí, ¿no? Entonces no hay una familia Cueto que sepamos que pertenece a la élite, ni siquiera a la mesocracia. Lo que pasa es que se confunde con la plaza del Pozo de Cueto. Pero esta casa pertenece a una familia mucho más interesante. Con estos escuditos, que luego veremos, hilaremos, todo esto van a ser como hebras que vamos a hilar al final, ¿de acuerdo? Con estos escuditos ya podemos tener algún tipo de información. Los escudos son, no porque a mí me guste mucho, pero los escudos tienen una información muy relevante muy a menudo. Entonces resulta que este escudo vemos una serie de 3 fajas y aquí una serie de veros que a menudo se asocian con la familia de los Velasco. Entonces, empezando a rastrear, nos encontramos a un señor que se llama Gonzalo Muñoz de Velasco, jurado de Córdoba, y que es enterrado en 1614, luego veremos dónde. Entonces me pongo a rastrear eso de Muñoz de Velasco, que es, bueno, todo esto hay muchas más cosas en medio, casualidades, muchos días de rastreo infértil hasta que por fin das con algo, y entonces, disculpen lo prolijo del árbol genealógico, les voy a explicar muy rápido. Aquí tenemos a Gonzalo Muñoz de Velasco, que si no recuerdo mal tiene 20 hijos con 2 matrimonios diferentes, y que aquí ya vemos aparecer con una serie de personas que luego veremos, pero que su hijo, además creo que su hijo penúltimo, creo que porque estos no acaban de tener sucesión larga, su hijo penúltimo, Rodrigo Muñoz de Velasco, casa con doña María de Figueroa, y aquí empezamos a escuchar ya en su nieto don Juan Muñoz de Velasco, que casa con doña Leonor Galarza y Figueroa, y por fin en sus bisnietos empezamos a ver ya cosas más interesantes, como un caballero de Santiago, un caballero de Calatrava, y 200 años más tarde don José Muñoz de Velasco y Gutiérrez Rabé consigue ser 24 de Córdoba. Es decir, saben ustedes, los 24, los regidores son los que gobiernan las ciudades, ¿no? En el caso de Andalucía. Aquí les traigo, aunque sea por su curiosidad, la firma de casi todos ellos. Don Rodrigo Muñoz de Velasco, Juan Muñoz de Velasco, con su escudo, y por tanto en la fuente se rastrea perfectamente que viven en una casa solariega en el barrio de la Catedral, etcétera, etcétera. En el expediente de Santiago se describe perfectamente el escudo de armas, y ahí es donde con la tecla, la casa de los Muñoz de Velasco, perfecto. Un jurado que 4 generaciones más tarde da caballero de Santiago. Bueno, suena como una nobleza un poquito baja, pero bueno. Luego emparentan ya con los ya potentados Gutiérrez Rabé, que a esas alturas los Gutiérrez Rabé van a casar o están a punto de casar con la casa de los Condes de Hornachuelos, que dice que no es ninguna tontería tampoco, ¿no? Bien, lo que pasa es que don Gonzalo Muñoz de Velasco, bueno, perdón, he dicho en don y él nunca se llamó don, sus descendientes sí lo llamaron don, pero él en vida nunca se llamó don. Lo que pasa es que Gonzalo Muñoz de Velasco no es Gonzalo Muñoz de Velasco, él nació como Gonzalo Muñoz. Y claro, resulta que Gonzalo Muñoz, gracias a unas pruebas de inquisición, no eran unas pruebas, son unos expedientes que para rastrear una serie de descendientes, que este señor, Gonzalo Muñoz, es un riquísimo sedero, mercader de seda, aparece como mercader de seda, sedero, hijo de Leonor Muñoz y de Juan Sánchez de Palma, o Sánchez de Ahumada, que también es sedero. Su genealogía está llena de sederos, mercaderes, etcétera, o sea, todo parece muy poco noble, que digamos, ¿no? Y resulta que las fuentes nos dicen que es sobrino bisnieto de Alonso de Marchena,
Aquí ya aparecen los Marchena, una serie de los Fernández de Palma, que son escribanos, mercaderes. Bueno, pues la mitad de esta genealogía tiene que salir huyendo en tiempos de Lucero. Y creo que alguno también hay quemado por ahí. Porque son totalmente conversos. Y se sabe que ambas partes son totalmente conversas por los cuatro costados. Es decir, Gonzalo Muñoz hizo fortuna y de pronto fue Gonzalo Muñoz de Velasco. Consigue acceder al puesto de jurado y por tanto se le abren las puertas del gobierno de la collación, en este caso, no sé si decir el gobierno, de la administración de la collación de la catedral. Es muy curioso como muchos conversos, el primer nivel de integración social es el rango de jurado. ¿Saben ustedes cuál es la función de jurado? Elaborar los padrones de nobles de cada collación. Es decir, el sistema es perfecto. Los conversos acceden a ser jurados e inscriben como nobles a sus primos hermanos, a sus cuñados, 2 generaciones más tarde, y nadie va a poner eso en duda. Por tanto, el sistema, ellos han insertado el sistema de una manera perfecta. Por tanto, quien antes veíamos como el principio de un clan nobiliario, en realidad es el final de un clan de conversos que él coincide, que se olvide, gracias evidentemente a la inmensa fortuna que amasó con un pariente lejano suyo, Martín Gómez de Aragón, que luego vamos a ver. Por tanto, es una casa netamente conversa, absolutamente. Vamos con los Fernández de Mesa, y aquí realmente me desdigo de la duda que arrojé en un trabajo que dediqué largamente a esta casa en el sentido nobiliario, en el sentido físico, ya que Enrique Soria hacía tiempo que ya había puesto la duda más que razonable de que los Mesa eran conversos, y yo en mi trabajo pues no me interesaba hablar de eso, y entonces pasé, vamos, sobre todo porque mi intención no era irme al siglo XIV, era irme a la actualidad, ¿no? Hasta la actualidad. Y entonces sí que hay dudas muy razonables, hay diversas fuentes, además curiosamente los casos notables de Córdoba hablan también de un par de mesas que tienen, vamos, que también que tienen que salir huyendo prácticamente. Entonces la casa de los Fernández de Mesa, una casa nobiliaria construida en el siglo XVII, vamos a ver cómo arrancan con este señor, don Alfonso, en este caso, no, perdón, aquí les he traído el árbol de los Argotes porque me interesaba. Bueno, aquí realmente empiezan con un chanciller de Castilla, a mitad del siglo XV, don Alfonso Fernández de Mesa, que hasta ese momento la familia ha casado muy discretamente, pero gracias a él, que hace fortuna gracias al puesto en la corte, consigue comprar una serie de cortijos. Compra, entre otros, el cortijo del chanciller, que Márquez de Castro se dedica a desmentir que no se llama el chanciller por él, sino que el cortijo ya se llama el chanciller por antes, y gracias a ese momento ya sí empiezan a casar bastante bien en Córdoba. Pero en ese momento la verdad es que la historia del linaje es un poco oscura, por tanto, a partir de mitad del siglo XV forman parte de la oligarquía urbana de Córdoba, hasta llegar a un nivel de prosperidad. Gracias al enlace con los Argotes, les traía este árbol porque la casa solariega de los Mesa pertenece a los Argotes, cuyo último miembro sería Góngora, que también daría mucho que hablar en este sentido. Bien, pues como digo, gracias al enlace que tienen los Fernández de Mesa, aquí lo ven ustedes, un doble enlace a mitad del siglo XVI con 2 hermanas Argotes, se incorporan una casa solariega de los Argotes a la familia de los Fernández de Mesa, que es la actual casa de los Fernández de Mesa, luego Palacio de las Quemadas. Por tanto, la casa de los Mesa inicialmente había sido una casa solariega de los Argotes, una rama de los Argotes, y de los Mesa desde mitad del siglo XV están totalmente integrados en la oligarquía, pero antes hay sospechas que nos hacen ver que los Mesa probablemente tengan un origen mucho menos blasonado de lo que nos creemos. Porque efectivamente, como apuntaba el profesor Soria, hay un pariente que aparentemente no es cercano, pero que curiosamente se llama igual que ese gran chanciller Alfonso Fernández de Mesa, que es Alfonso de Mesa, que es cordobés pero alcaide de Fuengirola, que en 1504 tiene que salir huyendo porque lo queman. Pero es que además, en los casos notables de Córdoba dicen que hay una hermana de un tal don Pedro de Mesa que también se sabía que era judía y que por eso pues también hubo muchos problemas con su casamiento, etc. Demasiados síntomas para una familia tan pequeña y tan desconocida hasta el siglo XV, es decir, hasta que no llega un patriarca que hace fortuna y pasa página, parece ser que hay demasiadas sospechas. Por tanto, aquí me desdigo de lo que en mi trabajo no abundaba, como digo, porque tampoco en ese momento me interesaba abundar en este sentido, pero pueden ser los Mesa conversos perfectamente. Nos falta, digamos, abundar en la línea principal, porque es verdad que estas son líneas que pueden estar documentadas como paralelas, pero sí hay líneas paralelas que lo son, que es síntoma más claro de que el núcleo común de todas puede serlo, sin lugar a dudas. Hablando de los Mesa, en este caso no vengo a descubrir nada, porque es que de los Bernuy se sabe hace décadas que son conversos. Los Bernuy, que en Córdoba tenemos uno de los palacios de los últimos descendientes de esta familia, son los marqueses de Benamejí. Tenemos este palacio tan fantástico y escuela de arte y oficio que nos trae este blasón con 2 barcos
que nos recuerda la presencia de los Bernuy en Córdoba. ¿Pero de dónde vienen estos Bernuy? Como le digo, no, nada nuevo, esto se sabe de hace décadas, lo que pasa es que no ha calado, digamos, en la cultura general, o no sé cómo llamarlo. Resulta que estos Bernuy, ya hay un artículo fantástico, publicado creo que en los años 70, los años 80, que se llama De la judería a la grandeza de España, quiero recordar, porque tienen su origen en Burgos. Estos Bernuy arrancan de una serie de familias del final del judaísmo y principio de la época de los conversos, que son muy importantes comerciantes, pero que prosperan enseguida en Burgos, y a pesar de ser procesados por la Inquisición justo al límite del tiempo de la conversión, el hijo de Alonso González de Bernuy se convierte en regidor de Burgos. Fíjense qué fecha tan temprana, en 1513. Andando el tiempo tendremos no solo un regidor de Burgos, sino un señor de vasallos, porque compra allende los mares de Burgos, es decir, en Benamejí, la provincia de Córdoba, en el reino de Córdoba, un señorío, el señorío de Benamejí. Una serie de cuestiones familiares dan al traste con los negocios y deciden abandonar Burgos y venirse al sur. Y aquí se establecen fundamentalmente en su señorío en Benamejí, muy potentemente en Écija y también algo, pero ya más tardíamente, en Córdoba. Como digo, esto está plenamente documentado de hace décadas y se sabe perfectamente la genealogía judía y luego conversa de los Bernuy. Y aquí tenemos los dos palacios, evidentemente el de Écija nos gana de calle, con estos mármoles tan maravillosos del siglo XVIII, y aquí el palacio ya tardío del siglo XIX de los Bernuy en Córdoba. Aquí vemos el escudo, cuando se puede ver los barcos en el escudo de Écija y en uno de los altares que ahora vamos a ver. Y aquí vemos la última descendiente de los Bernuy, como los Bernuy llegan ya por fin, se establecen en Córdoba, y en Córdoba empiezan a casar con lo mejorcito de Córdoba, claro, porque al final del siglo XVIII pues ya son marqueses, ya no tienen ningún tipo de problema. Emparentan con los Aguayos, con los marqueses de Villaverde, con los Cabrera, luego también con los Pérez de Barradas de los marqueses de Peñaflor y Corte de Graena, etcétera. Es decir, ya estamos hablando de una genealogía final del XVIII absolutamente dentro de la alta nobleza cordobesa o andaluza en su extensión, pero el origen de esta familia que puebla y que contamina, si quieren ustedes, los árboles genealógicos de toda la nobleza o de gran parte de la nobleza final del XVIII, hunde sus raíces, como he dicho, en esa judería de Burgos en el siglo XV. Aquí tenemos incluso este este alzado, este dibujo de 1863, documentando perfectamente en qué momento se construye la portada de la fachada del Palacio de los Marqueses de Benamejilla, muy tardíamente, evidentemente, ¿no? Pero que pues podemos considerar que es un patrimonio de origen converso, que bueno, compartirán ustedes conmigo que en el siglo XIX ya no podemos utilizar ese término, pero sí que sabemos que su familia está total y plenamente documentada como conversa. Este caso es bastante llamativo también, sobre todo por lo que el callejero nos engaña. Hay que poner en duda siempre todo, pero el callejero mucho también. Aquí tenemos la Plaza de la Concha. Y claro, yo un día me puse a buscar la concha. Pues que no hay concha en ningún lado, porque no es que parece que la Casa de las Conchas, bueno, pues no, evidentemente. Aquí no hay concha por ningún lado, ninguna venera, ningún elemento de esto. Entonces, gracias al catastro, el catastro está hecho en un momento en el que, si tienes un poquito de contexto, puede servir de punto de gozne entre la información que nos puede llegar más o menos actualmente o que tenemos más documentada con los últimos rasgos del comportamiento de la población conversa. Pues resulta que si nos vamos al catastro nos dice que don Andrés de Concha y Aguayo vive en su casa principal, que es una casa en la calle de los Carniceros, curiosamente la calle de los Carniceros es la actual calle Martínez Rúquer, en la collación de los Catedral, que confronta con las de la Orden de Nuestro Padre San Francisco y hace esquina a la calleja de los Rincones de Oro, la calleja del Pañuelo, que consta de habitación alta y baja con 28 varas de frente y 33 de fondo, etcétera, etcétera. Es decir, esta casa perteneció a don Andrés de Concha y Aguayo. Entonces a lo mejor no es la Plaza de la Concha, es la Plaza de los Concha, porque ahí vivió la familia de los Conchas, no hay ninguna Concha. ¿Y quiénes son estos Conchas? Disculpen de nuevo otro árbol genealógico. Resulta que este señor del que habla, el catastro, don Andrés de Concha y Aguayo, va a ser muy pronto, apenas 10 años después del catastro, vizconde de la Montesina. Pero tiene un árbol genealógico, creo que peor imposible, o mejor imposible, según se mire, ¿no? Resulta que por su baronía, si atendemos al padre de su padre, Juan Fernández Sánchez, que casa con Elvira de Molina. Aquí vemos a Molina, vemos a Herrera, su hijo Gonzalo Fernández Torralbo, de pronto aparece el Torralbo por ahí, es alguacil mayor de las entregas, y por tanto estamos hablando de como mucho mesocracia dedicada a los negocios, a la renta, y aquí ya empiezan a prosperar
hasta que creo que incluso funda un mayorazgo, etcétera, pero no se dejen ustedes engañar por el aguayo noble de su madre, porque si atendemos a la familia de su abuela materna, está llena de los escribanos de Molina, Lope de Molina, etcétera, etcétera. Es decir, este señor no puede tener más sangre conversa por todas partes. Evidentemente tiene otras familias que no, pero tiene todos los síntomas para evidentemente tener un origen totalmente converso. Es decir, que la fortuna de ese señor se ha forjado a la luz de una serie de negocios de familia de origen converso. Por tanto, la casa de los Concha y el nombre derivado de la plaza tiene también un origen totalmente converso. Nos vamos a una casa bastante curiosa porque solo se ha conservado la portada, pero nos puede servir bien para lo que estamos hablando aquí. Nos dice Ramírez de Arellano, tan exagerado y tan desviado otras veces, también nos da pistas muy interesantes. Dice que en la casa número 5 de la calle Obispo Fitero vive reedificada, muy bien, don Juan de Dios de Montesinos y Neira, que en 1875 falleció en Sevilla, dice que es la casa solería de los Veras. Y digo, a mí estos apellidos me suenan de algo, Veras, Montesinos. Esto está en 1875, o sea, ya ha pasado de todo, ¿no? Pero los Veras y los Montesinos a mí me sonaban de algo. Y entonces resulta que efectivamente la portada tiene el escudo de los Montesinos, tal cual, probablemente pegado en 1860, 1870, un escudo totalmente de la nada, pero esa casa, la portada parece un poquito mejor que el escudo, ¿no? Una portada finales del 15, como mucho principio del 16, que dice Montesinos cortado, primero en campo de azul, 3 flores de lis de oro, y luego en segundo, en campo de sinople de verde, un monte de oro. Bien, coincide perfectamente. Por tanto, no yerra Ramírez de Arellano, el escudo pertenece a un montesino, Ramírez de Arellano dice que vive en Montesinos, y no hay duda de que estamos hablando de la casa que en el siglo XIX pertenece a un caballero Montesinos. Y es que resulta que este caballero es nieto de estos señores que ven ustedes aquí. Diego Montesinos y Velasco, que es 24 de Córdoba y señor de Villaralto, bueno, parece que 3 generaciones antes, son nobles, no hay problema, y doña Dolores Gutiérrez Rabé y Baena. Lo que pasa es que empezamos a rastrear un poco para arriba y vemos cómo la baronía de este Montesinos no es Montesinos, sino que es Fernández de Vera, y si andamos el tiempo, viene de don Martín de Vera, que es por baronía Castril. Y ya empieza a complicarse un poquito la cosa, porque además están mezclados los Rodríguez Yáñez de Córdoba, los Muñoz de la Corte, por aquí tenemos un Muñoz Uceda, los Orbaneja, es decir, en su árbol genealógico, todo su árbol genealógico son todos los apellidos que tenemos marcados como converso. Y lo que nos da la pista también es cómo se cambia el apellido. No solo pasa de Castril a Vera, sino de Fernández de Vera a Montesinos, porque utiliza, porque utiliza efectivamente el del padre, pero es la madre por donde viene la riqueza este caballero, porque hereda el cargo, creo que no lo hereda, pero bueno, hereda la fortuna de su tío materno, de Fernández de Vera. Estamos hablando ahí, por tanto, un mejunje que tiene todos los ingredientes para que distingamos que efectivamente todo esto, o gran parte de esta familia, son conversas, y además que están todas juntas. Esa es la clave, que es que están todas juntas casándose unas con las otras. Aparece también Cuellar, que puede ser otro apellido muy sintomático de converso, etcétera. No me voy a centrar en este árbol, esto es una explicación de una rama del árbol anterior, no me voy a centrar en esto porque es horrible, pero en cualquier caso hablarle de todos esos apellidos que hemos visto antes, ¿de acuerdo? Bien. Y aquí tienen la portada actual de esta casa que está en el Obispo Fitero. Yo siempre me llamaba la atención esta casa porque es que una tía mía vive al lado, en la casa justo que hace esquina. Y a mí me llamaba la atención como una portada tan bonita estaba en un bloque tan nuevo, y fíjense ustedes las vueltas que da la vida. Bien, esta casa sí me puedo, no digo más orgulloso, pero sí me gusta más porque es una cosa como más última. Esta es un pedazo de casa que hay en el arranque de la calle de las Cabezas, haciendo toda la curva que hay enfrente del Palacio de los Marqueses del Carpio, ¿de acuerdo? Bien, pues estas casas pertenecían a los condes de Zamora de Río Frío. Es lo máximo que las fuentes, digamos, oficiales o administrativas nos dicen que pertenecía a los condes de Zamora de Río Frío. Una familia, por otra parte, un poquito nueva también. Bien, pues resulta que ¿de dónde vienen estos condes de Zamora de Río Frío? Pues resulta que vienen el cuarto conde, que además se llama Cabezas como la calle, se crea ahí un poquito de confusión sobre si la calle de las Cabezas viene de los condes o no viene, pero nos vamos directamente a los abuelos maternos, de donde viene el cuarto conde de Zamora de Río Frío, que es quien documenta Ramírez de Arellano, que vive ahí, que desciende de don Juan de Fuentes y Pérez de Tejada. Bueno, Fuentes y Pérez de Tejada no parecen tampoco ni apellidos conversos ni que nos suenen de Córdoba. Claro, el problema es que su padre es Acinclo de Fuentes San Llorente, y ahí empieza a complicarse la cosa. No sobre todo porque aparezca el apellido San Llorente, sino porque el mayorazgo de los condes de Zamora de Río Frío
viene por ascendencia fundado por los Añorente, es decir, los Añorente se han ido quedando sin descendencia y han acabado recayendo en los Fuentes y luego en la familia de los Cabeza, ya, como digo, ya con apellido Cabeza. ¿Y dónde hunde las raíces este mayorazgo del Lobatón con casas principales en la calle de las Cabezas? En el matrimonio que establecieron doña Catalina de Alfaro y Gámez y don Pedro, el don me lo he inventado, Pedro López de Sañorente, jurado de Córdoba, de nuevo otro jurado de Córdoba. Hijo de Juan Bautista Sañorente, y que además, no solo eso, sino que si luego terminamos de ver una serie de cosas que vamos a ver aquí, están casados también entre sí, porque fíjense que el marido de Lucía Antonia de Alfaro y Sañorente, la hija de estos dos, Francisco de Fuentes, tiene una hermana que está casado con otro Sañorente, es decir, de nuevo endogamia, de nuevo están casando todos unos con los otros y por tanto de nuevo empieza a ser sintomático el proceso familiar. Estamos hablando aquí de mitad del 17, aquí ya hemos llegado a finales del 18. Y todo se confirma efectivamente cuando un entierro que vamos a ver más tarde, los fundadores de este mayorazgo, Pedro López Sañorente y su mujer Catalina Alfaro, fundan una capellanía muy cerquita, por cierto, de esa calle, porque esta capellanía y esta capilla están en el convento de San Pedro del Real, por tanto está ni a 100 metros, la capilla familiar de la casa solariega. Y aquí vemos a Juan Bautista Sañorente, que es el primer Sañorente que documentamos en esta familia, ya digamos limpia de memoria, pero que si rastreamos en las fuentes inquisitoriales, el apellido Sañorente es uno de los más manchados y más puestos en duda de toda la sociedad cordobesa. Y por último, esto es algo, le pido disculpas a mi compañero Rafa Girón porque voy a hacer un spoiler de algo que en algún momento haremos, pero bueno, necesitaba hacerlo, Rafa, me disculpa, porque fue precisamente gracias a él a quien hilé una serie de documentación que venía al caso sobre una de las casas más notables que tenemos en Córdoba, que es la casa donde nació Ángel de Saavedra. Como ven ustedes aquí, esto debería haberlo puesto al final. Bien, Ángel de Saavedra desciende de una serie de ramas de los Saavedra. No hay linaje en Córdoba más inextricable que los Saavedra, es imposible enterarnos de dónde vienen, además son ramas endogámicas que se casan unas con otras, luego se agota la baronía de una, va a la otra, un horror. En cualquier caso, Ángel de Saavedra desciende de dos hermanos, Luis Pérez de Saavedra y su hermano el primer marqués de Villar, que enlazarán con otra rama de la Saavedra a su vez, no vienen al caso. Este marqués del Villar es la casa del marqués de Villar, también el del famoso asesinato del marqués de Villar, ¿no? En las callejas que llevan su nombre. Bien, el primer marqués del Villar, caballero de Calatrava y 24 de Córdoba, por tanto de la primera nobleza de la ciudad, es hijo de don Luis Pérez de Saavedra, por ahí nada nuevo, pero su madre es Sebastiana Suárez de Saavedra. Y resulta que su madre es hija de una Saavedra, de los Saavedra buenos, para entendernos, pero su padre, por tanto el abuelo materno del primer marqués de Villar, es Diego Suárez Martínez, y eso peor no puede sonar. Y es que resulta que en la genealogía de los Suárez Martínez vemos una familia totalmente conversa, no solo por lo endogámico, sino por lo que hacían, mercaderes que también empiezan a ostentar cargos administrativos dentro de la catedral. Aquí tenemos un mayordomo de la catedral que es Alonso Suárez, que en las pruebas de nobleza de este señor, de don Gonzalo Suárez de Saavedra, cuando accede a 24 de Córdoba, dice que este antepasado suyo, Alonso Suárez Baicán, era Alonso Suárez Baicán, que viene de no sé dónde. Pero resulta que no, que es mercader de paños, pero eso no lo puede decir en las pruebas. Pero es que no solo eso, si es que hay dos hermanas de este mayordomo de la catedral que son penitenciados en el auto de fe a finales del 16. Es decir, las tías bisabuelas del abuelo del marqués han sido procesadas en la plaza pública. Está fea la cosa, ¿no? Entonces, pero no solo es lo importante es eso, es que los Saavedra tenían muchas casas solariegas, pero da la casualidad, y no les prometo nada porque estoy en proceso de dilucidarlo, que es muy probable que el solar de la casa del palacio donde nació Ángel de Saavedra pertenecía a una de las propiedades que no le vienen por Saavedra, sino que le vienen por Suárez. Ahí es donde empezamos a que pinte interesante la cosa. Insisto, no está demostrado porque, como ya les digo, esta familia es terrible de hilar y de comparar las generaciones, pero hasta donde llegamos, aquí tenemos además cómo aparecen otras familias, como vemos aquí, bueno, Suárez de Almoguera, Suárez Ortiz, etcétera, es decir, todo un árbol genealógico evidentemente muy complicado, que le pone las cosas muy difíciles. De hecho, si no recuerdo mal, efectivamente, le he traído esto. Juan Alonso de Corral, que no le viene nada bien, porque Juan Alonso de Corral es primo hermano de la mujer de este, pero no, bueno, eso no lo voy a adelantar esto. Juan Alonso de Corral dice
que toda su vida, en las pruebas a caballero de don Gonzalo Suárez de Saavedra, dice que toda su vida ha oído decir que todos los ascendientes de don Gonzalo de Saavedra por su varonía son cristianos nuevos y por tales los ha tenido siempre descendientes de judíos. Que así lo oyó decir a caballeros muy cristianos, como fueron don Gonzalo de Saavedra y Torreblanca, su suegro, y difunto, y don Francisco de Corral, su tío, hermano de su padre, etcétera, etcétera. Que lo son y por tales le ha tenido siempre, y lo ha oído decir en cuantas conversaciones se habla de ellos a diferentes personas que emprendiesen por el santo oficio de la Inquisición, hermanos suyos y parientes, que Alonso Suárez, que fue mayordomo de la Santa Iglesia de Córdoba, le daban alguna cuenta de que lo habían de prender a él, y él respondía de que quien lo hubiese hecho lo pagaría. Es decir, aquí es que está diciendo que se tiró el farol, el Alonso Suárez, digamos el patriarca, de que sí, que yo soy muy converso, pero que alguien tenga el valor de tenerme, que voy a cantar, o que tengo el poder económico para lo que sea, o sea que ahí vemos, digamos, el farol. Por tanto, otra familia, otro patrimonio que puede tener un origen converso absolutamente demostrable, ¿no? Y el último descendiente de esta familia, pues ya tardíamente, sin ningún tipo, evidentemente, de persona conversa, esto no tiene sentido llamar converso a don Ángel de Saavedra, pero su árbol genealógico está manchado de una manera tan notoria por converso, y probablemente la casa en la que nació se edificó en un solar que tenía una ascendencia de origen, como digo, converso. Y lo último, esto tampoco es que sea un elemento arquitectónico, claro, si nos pusiéramos así, pues todas las casas del casco histórico, pero bueno, pero como es una casa que conserva una portada bonita del siglo XVI, me he permitido traerle este último ítem de casas civiles, porque esta es la casa de los Gómez de Figueroa, que efectivamente de nuevo acudimos al catastro. Aparece como una casa principal en la calle de Santa Clara, collación de la Catedral, que confronta, etcétera, etcétera, en fin, que se identifica perfectamente como esta casa que está en la calle Rey Heredia. Entonces, calle Santa Clara pertenece a don José Gómez de Figueroa. Pero estos Gómez de Figueroa no tienen nada que ver con los Figueroa buenos, ni por supuesto con los de Feria, ni tampoco con los de Figueroa, con los Fernández Córdoba Figueroa, que son los de Villaseca, etcétera, ¿no? Sino que son unos Figueroa totalmente que vienen de la nada. Toda esta información la he tomado de la información de los Porras, de Porras Benito y Porras de la Puente, con esos bocetos genealógicos cordobeses, donde demuestran que esos Gómez de Figueroa, que llegan a ser mucho, 24, etcétera, tienen su más remoto antepasado en Diego Gómez, mercader, cuyo hijo Pedro Gómez de Figueroa, de pronto aparece el Figueroa, como el Muñoz de Velasco, igual, casa con María Jiménez Castril, vaya hombre, y que tenemos aquí a Alonso Aragonés, es decir, todos los apellidos sintomáticos de esta familia conversa. Y por tanto esa casa forma parte de una casa propiedad de los Gómez de Figueroa, que como son una familia totalmente conversa, como digo, está demostrado aquí. Otro apellido que se me había olvidado, las Granas, también otro apellido con muchos síntomas de que sí, tenemos las Granas, hay muchas papeletas de ser converso. Vamos ahora a lo sagrado. Veníamos de lo profano, ahora vamos a lo sagrado. Esto voy a ser un poquito más corto porque es verdad que poco más hay que añadir, porque muchas familias son las mismas de las que vamos a hablar. Resulta que el primer convento demolido en Córdoba creó este hueco que ven ustedes aquí. Y este hueco que ven ustedes aquí es el Gran Capitán y el Gran Teatro. Pues toda esa superficie la ocupaba un convento, el convento de San Martín, que, como les digo, fue el primer convento que se demolió en Córdoba, creo que, si no recuerdo mal, en los años 40 del siglo XIX. Esto que ven ustedes aquí, el San Nicolás de la Villa, la calle Gondomar, la calle Concepción, y esto para allá sería esto es el plano de los franceses, ¿de acuerdo? Sería el Gran Capitán. Bien, pues resulta que este convento lo funda, y aquí aparece claramente, por eso se lo he traído, está en la portada editada de su testamento, el jurado Martín Gómez de Aragón, que, si no recuerdo mal, no voy a inventarme la cifra, al momento de su muerte fue una de las mayores fortunas de Córdoba. Estamos hablando principios del siglo XVII, porque él funda parte del convento, hace más cosas, como vamos a ver, y por tanto este señor pertenece a una de las, tiene una ascendencia conversa absolutamente notable, y que lo vamos a ver, por ejemplo, aquí le he traído su firma para que, o sea, bueno, todas las firmas que van a ver ustedes aquí son de esta casa, son del archivo provincial. Bien, pues vamos simplemente, fíjense en la ascendencia de su esposa, que es hija de Alonso de Cazalla, mercader, hijo de Pedro de Llerena y nieta por parte materna de Juan de Chillón, todos mercaderes y todos de ascendencia notablemente conversa. Gómez de Aragón ha aparecido en el árbol de antes de los Gómez de Figueroa, es decir, por tanto están todos entremezclados, y como les decía, pues este convento es, podemos decir, el convento de más notablemente converso, con todas las comillas que podemos poner, pero evidentemente el fundador de ese convento fue una persona de notable y total ascendencia conversa, cuyo poderío económico permitió evidentemente que fuera olvidado, pero en muchas escrituras, que como digo se conservan en esta casa, se cuentan por miles y miles de reales el volumen de negocios que tiene Martín Gómez de Aragón, todos textiles, por cierto,
con un colega suyo, Gonzalo Muñoz de Velasco, del que ya hemos hablado. Aquí le estaría el testamento delante. Bien, pues resulta que no conservamos el convento, pero conservamos el altar mayor del convento, porque se trasladó a la iglesia de la Compañía. Y esto está en el sagrario de la iglesia de la Compañía, donde hoy creo que le he puesto a ustedes San Ignacio de Loyola, pero creo que lo he puesto un poco al azar, porque en este altar se veneraba una dolorosa, según nos recuerda Ramírez de Arellano, y este era el altar principal que presidía el convento, desaparecido convento de San Martín, que bueno, quisieron salvar algo y trasladaron el retablo a la aquí cercana iglesia de la Compañía. También tenemos un altar de los Bernuy en el convento de Santa Cruz, y por tanto podría ser también otro altar particular que nos trasladáramos al convento de Santa Cruz para ver este altar donde los Bernuy, los marqueses de Benamejí, tenían derecho a patronato. Ya un patronato moderno, probablemente, como digo, en el siglo XIX no hay ya una conciencia del ser converso, por supuesto que no, pero que encontramos de nuevo el escudo de estos Bernuy conversos dentro del convento de Santa Cruz. Aún más interesante, como uno de los lugares más emblemáticos para la devoción cordobesa, la capilla de los Santos Mártires tiene un elemento converso muy interesante. Esta capilla, como ven ustedes, que está dentro de la parroquia de San Pedro, tiene, de aquí de nuevo acudo a la heráldica, tiene este escudo que vemos aquí en la portada, un escudito que vemos en la reja, que es anterior, la reja y el escudo son anteriores a la definitiva elaboración de la capilla ya en el siglo XVIII. Este escudo pertenece a don Juan de San Clemente y Torquemada, que fue un clérigo muy importante de origen cordobés, pero sus funciones religiosas no se desempeñaron en Córdoba, sino que fue arzobispo de Santiago. Aquí ven ustedes el escudo exactamente idéntico al que está en la reja de la capilla de los Santos Mártires. Bien, pues resulta que la ascendencia de Juan de San Clemente y Torquemada por parte paterna, por los San Clemente, también es conversa. Y por tanto resulta que tenemos presidiendo el lugar de máxima devoción de Córdoba, la capilla donde se veneran los santos mártires. A lo mejor no es la devoción actual, pero hasta el siglo XIX era el centro espiritual, sin lugar a dudas, de Córdoba. Está presidida por el escudo de un arzobispo que no es que tenga ascendencia conversa, es que lo sabe porque su abuelo ha tenido que salir huyendo de Soria. Y por eso acaban en Córdoba, precisamente para que no... También por una serie de cuestiones, por lo visto hay un asesinato de por medio, no solo hay el factor converso, ¿no?, sino que también... Pero fíjense que bien se integran en Córdoba, que una hermana del arzobispo, claro, cuando eres hermano del arzobispo te puedes casar mejor, claro, se casa con Rodrigo Páez de Castillejo Muñiz de Godoy, se meten en Córdoba tal cual y por tanto continúa su andanza en Córdoba perfectamente. Esta información se la debemos a, entre otras muchas personas, pero la última persona que lo ha trabajado, a la profesora María Ángeles Jordano, que ha puesto de relieve que el origen de la capilla de San Bartolomé no solo es que esté dentro de la antigua judería, sino que los fundadores, en este caso el fundador, tienen una ascendencia conversa inmediata. Y que parece ser además que lo procesaron post-mortem al fundador de esta capilla, porque además la capilla realmente no es una iglesia como tal, sino que la actual capilla de San Bartolomé era una parte de una iglesia mucho mayor que se acabó, que nunca se terminó, y por tanto parece ser que esta es la capilla de Santiago, que es solo una parte de esa iglesia o parroquia de San Bartolomé, ¿no? Y es que el fundador fue Gómez Fernández, maestrescuela de la catedral, es decir, no el capellán de una... no, era maestrescuela de la catedral, hijo de Diego Fernández Aben Casín, luego transformado por Fernández de Córdoba. Qué casualidad, ¿no? ¿Sabes lo que pasa? Es que en el siglo XV Diego Fernández de Córdoba quiere decir conde de Cabra, quiere decir alcaide de los Donceles, quiere decir lo más grande de la nobleza de Córdoba. Tampoco, claro, si nos ponemos Fernández, pues que sea Fernández de Córdoba. Y por tanto es hijo de un judío. No es que mi cuarta abuela en Zamora fuera, no, es que soy hijo de un judío, soy maestrescuela, luego se va a demostrar, una vez que haya muerto, que él judaizó durante su vida, y voy y fundo una capilla dentro de la antigua judería. La ironía no puede ser mayor, ¿verdad? Y esto voy a pasar muy rápido porque cada una de estas capillas daría para una charla, pero simplemente para que vean cómo solo en un espacio hay demasiada reiteración de apellidos conversos como para que sea casualidad. Nos vamos al antiguo convento de San Pedro el Real, luego actual parroquia de San Francisco de San Eulogio, toda vez que en el siglo XIX se traslada la ya desaparecida parroquia San Nicolás de la Serquía allí. Bien, vamos a ver cómo repartidos por el convento, antiguo convento, hay una serie de elementos patrimoniales conversos muy interesantes. Bueno, no me voy a centrar en esto, vale, todo esto está muy bien. Aquí ven el mapa y vamos a ver cómo resulta que encontramos que el frontal de altar se lo debemos a un Francisco de Roa y Uceda, un altar se lo debemos a Estaquero y Estrada, otro a los Fernández de Córdoba, a Fernández de Cárdenas, otro a los Castril, otro a los San Llorente, demasiadas familias dentro
del mismo espacio. Aquí ven ustedes perfectamente cómo se ve la esquina cuando dice don Francisco Esteban de Roa y Uceda puso este bufete en el año de 1693. Por tanto, los Roa y Uceda. Vemos aquí a los Sánchez Estaqueros, oficiales del Santo Oficio. Aquí vemos el escudo de los estaqueros, también que además los Sánchez Estaqueros son Sánchez Estaqueros, pero 2 generaciones antes son Sánchez Fernández, o sea que también el apellido aparece un poco de la nada, de mercaderes. Vemos a estos Fernández de Cárdenas, que suenan también fatal y que tienen una ascendencia conversa, como digo, no me voy a detener en ello. Vemos aquí también a Andrés Fernández Castril, Castril es otro de los apellidos más notablemente conversos de Córdoba. Y por último vemos aquí ahora sí en el mismo espacio al altar fundado por Pedro López de San Llorente, que como les decía antes, pues esa ascendencia claramente conversa que está dentro del mismo espacio, dentro del mismo recinto, y por tanto todo muy sintomático. Como no está acabado, pero resulta que muchas de estas familias viven también todas juntas en la inmediación, en la calle Cabeza, en la calle Calderero, al final de la calle Rey Heredia, demasiadas casualidades. Viven juntas, se entierran juntas, pero todas con escudos de armas y dedicando estatuas a San Rafael, a la Virgen, etcétera, ¿no? Suena todo muy casual, pero todos son apellidos notablemente conversos. Y además también, bueno, aquí tenemos a que el frontal de altar de la Hermandad de los Plateros es Rafael Berrar, ladrón de Guevara, y este apellido, ladrón de Guevara, estoy también en proceso de ver que hay muchas sospechas que no sea ni ladrón ni de Guevara, sino que aparece emparentado con otras familias, pero también dentro del mismo convento, y se lo he traído un poco como apéndice. No veo el caso. Otra, y si lo damos a los Mesa por conversos, tenemos que dar a esta capilla también de origen converso, porque esta es la capilla que ya a finales del siglo XV, creo que recordar en la década de 1490, se la cede el convento de San Pablo a Alonso Fernández de Mesa, y donde tuvieron enterramiento como capilla de San Jacinto los Fernández de Mesa y también los Fernández de Mesa Figueroa y Fernández de Mesa, compartiendo en 2 ramas, y que aquí nos vemos perfectamente el escudo de los Figueroa y de los Fernández de Mesa en esta capilla que fue totalmente desmantelada en el siglo XIX y que hoy está totalmente vacía a los pies de la iglesia de San Pablo. Y si hemos hablado de lo profano y de lo sagrado, vamos a terminar hablando de lo sublime de nuestra mezquita catedral. Y es que resulta que la mezquita catedral empieza, la historia de los conversos en Córdoba, de la Inquisición en Córdoba, empieza dentro de la catedral de Córdoba. Está aquí el San Benito, lo podemos ver aquí justo detrás. Resulta que la primera historia, digamos, cuasi demencial, que trae, que uno de los primeros capítulos que ocurre en la Inquisición de Córdoba es el proceso contra don Pedro Fernández de Alcaudete, que es nada más y nada menos que tesorero de la catedral. Supongo que muchos de ustedes ya lo sabrán, para los que no lo saben se lo traigo. Recoge Gracia Boix esa narración, probablemente no fue así, él le dice que es un disparate, pero para que vean ustedes cómo es la narración, que descubren un día a Pedro Fernández de Alcaudete, el tesorero de la catedral, saliendo de misa, por tanto, bajo estas naves que se construyeron un poquito más tarde, saliendo de misa, pues que le está sangrando el zapato, que le sale sangre del zapato. Y entonces un poco como que se resiste a ver qué le pasa, pero todo el mundo le dice, hombre, que está sangrando con el zapato, hasta que le fuerzan a quitarse el zapato y descubren una hostia consagrada sangrando dentro del zapato. En un milagro místico en el que el Señor había querido sangrar para evidenciar cómo el tesorero de la catedral se ha puesto un cuerpo de Cristo en el pie para pisotearlo cada vez que anda, y ahí demostraba su ascendencia conversa. Y evidentemente fue procesado de la Inquisición, porque 3 semanas antes han procesado a su Barragana como judaizante precisamente. Y por tanto estamos hablando de que el primer gordo capítulo de la Inquisición en Córdoba lo protagoniza el tesorero de la catedral. No está mal, ¿no? Ya hemos visto al maestre escuela de la catedral, hijo de un judío, fundando la capilla de San Bartolomé. Pero es que resulta que el campanario de la catedral lo empieza a construir el obispo Antonio Valdés y Herrera. Aquí vemos su escudito, perfectamente, canónicamente, con el escudo de los Valdés, pero por lo Herrera suena demasiado mal. Aquí vemos, está enterrado también la catedral en el crucero, y resulta que el obispo de Valdés tuvo problemas para acceder a ser familiar del Santo Oficio bastantes años antes de ser obispo de Córdoba, porque él es hijo... Vaya hombre, se me ha puesto esto. Él es hijo de Ana de Herrera, natural de Toro, hija de Miguel Arias y de Juana de Herrera. Y resulta que hay un testigo que dice, cuando hace las pruebas para familiares de Santo Oficio, que sabe que el dicho Juan Valdés es natural, etcétera, etcétera, y que eran hermanos de un mercader. Empiezan a haber mercaderes en el árbol genealógico de este obispo, y al final dice... que son familiares. En definitiva, este testimonio sirve para decir claramente que son mercaderes tanto de Medina de Río Seco como de Toro. El testimonio interesante llega
cuando dice Cristóbal de Sarriá, comisario del Santo Oficio, que el apellido Herrera es muy antiguo en esta ciudad, pero que el pretendiente y a la dicha su madre, que conoce a los demás apellidos de Herrera, originarios de esta ciudad, los tiene y ha visto tener por descendientes de judíos. Y lo sabe porque Dionís de Herrera, que es su tío abuelo, hermano de su abuela, tiene fama de judío y de cristianos nuevos por todas partes. Es decir, la mitad de la sangre del obispo de Valdés, quien manda, bueno, no manda, pero quien empieza a reforzar la torre campanario sobre el antiguo alminar de la mezquita, es un obispo que la mitad de su sangre es de origen converso, es de origen judío. Aquí, bueno, más testimonios. Antonio de los Cabellos dice que oyó decir que el apellido Herrera no les ha tenido por limpio ni cristiano viejo. En fin, algunos testimonios son bastante duros. Aquí vemos la bóveda del crucero y aquí vemos diferentes escudos. Vemos el escudo del obispo Pedro Fernández Manrique, del obispo Leopoldo de Austria, y vemos este obispo de aquí, este escudo de ahí, que pertenece al obispo Francisco Reynoso y Baeza, que antes de ser obispo de Córdoba, no está mal, fue camarero y secretario personal del Papa Pío V. Y por tanto, digamos que la recompensa, su trayectoria fue ser obispo de Córdoba, y en Córdoba como obispo fallece. Bien, pues este obispo se sabe perfectamente que por parte materna desciende de familias notablemente conversas, puesto que desciende, fijaros, su padre, el bachiller Manuel de Baeza, y sobre todo la documentación a partir de su bisabuelo Sancho Díaz de Baeza. Y está bastante estudiado, lleva hace bastante tiempo, y por tanto, a pesar de que los Reynoso son señores de Autillo, de una nobleza, digamos, media, pero su madre es una familia que se sabía notablemente conversa de hacía ya bastante tiempo. En el trascoro de la catedral vemos un escudo de un obispo del que ya hemos hablado antes, del arzobispo Juan de San Clemente y Torquemada. Por tanto, otro obispo de ascendencia, otro prelado, en este caso no de Córdoba, pero sí de Santiago, que tiene ascendencia conversa y que también participa en la construcción de la catedral. Y ya yéndonos a casos más concretos, recuerdan a Martín Gómez de Aragón. Pues Martín Gómez de Aragón, aparte de gastarse una fortuna en fundar un convento, también se funda una capilla en la catedral. ¿Qué vemos aquí? La capilla de la Antigua, de Nuestra Señora de la Antigua, que está en el muro norte de la mezquita catedral. Aquí vemos, porque claro, Martín Gómez de Aragón, yo soy Martín Gómez, desciendo de conversos, pero yo me pongo las barras del Reino de Aragón, ya que toreamos, vamos a torear las bravas, ¿no? También muy cerquita, apenas 3 capillas más allá, tenemos la capilla de los Muñoz de Velasco, curiosamente. Socios de negocios, parientes lejanos y también conversos, como vemos ustedes aquí, porque esta lápida está justo a los pies de esta capilla. ¿Y cómo lo sabemos? Gracias a la heráldica, porque es la misma del caserón que tenemos en la iglesia en el barrio de la catedral. Como ven ustedes ahí, perfectamente son escudos idénticos, en este caso son simétricos. También tenemos, y aquí muchas de estas aportaciones dedicadas a eclesiásticos se las debo a Antonio Díaz Rodríguez, quien evidentemente quien más controla de todas estas dinastías de los prebendados de la catedral, pues me ponía de relieve que esta capilla de los Chirinos de Morales procede de los chirinos, que también tienen una fama demostradamente conversa, y que curiosamente la capilla de los Chirinos de Morales está entre la de Martín Gómez de Aragón y la de los Muñoz de Velasco. Parece ser que todo ese golpe de capilla empezaron a vendérsela a principios del siglo XVII a familias de origen converso. Y claro, evidentemente, una vez que Enrique Soria demostró claramente que Góngora desciende de converso, pues curiosamente tenemos a Góngora también dentro de la catedral, en esta capilla justo ya al límite del muro sur, ¿no? Si los Mesas son conversos, tenemos a 2 obispos de la familia de los Mesas enterrados en la catedral, justo en este panteón de los 5 obispos que manda a construir el obispo Leopoldo de Austria, que está en el muro sur exterior del nuevo crucero. También hablamos antes de los San Llorente, pues resulta que don Juan de Navas San Llorente y Recio fue tesorero y canónigo de la catedral, y aquí también vemos su tumba con el apellido de los San Llorente, porque es pariente de todos los San Llorente que hemos visto antes. De nuevo, otro cargo importante, descendiente inmediatamente de conversos, como se puede ver aquí. Ven ustedes que es exactamente el mismo escudo, estas 2 estrellitas con la flor de lis, lo vemos en el escudo de los San Llorente en San Francisco y en de la tumba del canónigo. Y para acabar, un detalle que a mí me apetecía contarle porque resulta que es bastante interesante. Vamos a hablar rápidamente de la familia de los Alfaro. La familia de los Alfaro, como saben ustedes, da en el siglo XVII a 2 iconos de la historia cultural de la ciudad, al pintor y a su hermano, el médico y escritor Enrique Vaca de Alfaro. Y resulta que estos Alfaro, que incluso también tenemos una calle dedicada a ellos, resulta que estos Alfaro son todos parientes de los San Llorente, curiosamente. Aquí vemos cómo el pintor se casa con 2 primas, Manuela de Navas y San Llorente y Isabel Herida y San Llorente, bastante casualidad, pero es que la hermana de los 2 se casa con Pedro López San Llorente porque es
la fundadora de la capilla que hemos visto antes es hermana del pintor y del médico. Enrique Vaca de Alfaro se casa con María Bernarda de Cabrera, que una vez viuda se casa con Bartolomé Sánchez de Cota, otro de los notablemente apellidos conversos. Entonces, ¿qué ocurre? Que todos estos no tienen descendencia. Bueno, aquí vemos otro medio racionero, por si faltaba gente en la catedral de origen converso. Todos estos no tienen descendencia y el patrimonio se acumula en la hija mayor de Catalina de Alfaro, casada con un San Llorente. Bueno, aquí le he traído el documento para que veamos a los Sánchez de Cota, etcétera, etcétera. Aquí todo está este árbol genealógico que reproduce en su tesis doctoral, vinculando los Alfaro, los Nava y los San Llorente en un mismo árbol genealógico. Pues bien, resulta que a Juan de Alfaro se le atribuye ser el pintor de la cúpula de la Capilla de la Inmaculada que funda el obispo Alonso de Medina y Salizanes, o de Salizanes y Medina. ¿Qué ocurre? Que la descendencia de ambos se junta y resulta que los mayorazgos fundados, y sobre todo, más que fundados, no, o sea, la familia protegida de los sobrinos nietos del obispo Medina y Salizanes, acaban con la familia de los Medina, Ayuda y Corella, nos sonarán los Medina y Corella, cuya última representante es Jacoba de la Cruz Pastor Medina y Corella, que es la sobrina tataranieta del obispo fundador de la Capilla de la Inmaculada, que ha casado con el heredero y dueño del mayorazgo de los Lobatón, que han fundado los San Llorente, y por tanto el pintor de la capilla y el fundador de la capilla han unido su linaje, ahora ya sí, en la casa de los condes de Zamora de Río Frío, notablemente conversa. Y quería acabar evidentemente con esto para que nos diéramos cuenta que no solo son elementos dispersos en la ciudad de Córdoba, sino que incluso dentro de la propia mezquita catedral, si ya de por sí era un lugar increíble, para los musulmanes y para los cristianos vemos también como la sangre judía puebla numerosos elementos artísticos y patrimoniales dentro de la mezquita catedral. Evidentemente no la vamos a llamar mezquita sinagoga catedral, es una broma, pero que vemos como la riqueza cultural de Córdoba se muestra o se puede mostrar a través de la investigación y la documentación de una manera mucho más brillante y enriquecer todo aquello que ya de por sí en Córdoba es rico, para que nos convenzamos del enorme patrimonio que está esperando a ser descubierto, y esperamos que a través de estos ciclos pues hacerle llegar a todos ustedes. Muchas gracias.